Bienvenidos al primer módulo del curso de Factores Humanos en Aviación. Antes de empezar, quiero a modo de introducción comentarles que nosotros vamos a estudiar, vamos a refrescar también conceptos acerca de factores humanos con el objetivo de comprender el comportamiento y el desempeño humano. Nosotros cuando aplicamos estos elementos a las operaciones aéreas y conocemos los factores humanos, nos va a permitir optimizar la adaptación de otras personas, de nosotros mismos y otro personal aeronáutico y los sistemas con los que trabajamos a fin de mejorar la seguridad y el desempeño y finalmente obtener un panorama general del efecto que tienen todos estos elementos humanos y la gestión de los mismos en la seguridad aérea y también en la industria de la aviación en general. Para eso vamos a empezar con error humano y nuestros objetivos van a ser, primero, desarrollar un conocimiento. ¿Qué son los factores humanos? Luego, establecer las diferencias entre factores humanos y performance humana. Luego conocer y entender las implicancias tanto del modelo Shell como del modelo Reason. Yo sé que esto lo deben haber visto muchísimas veces, pero debemos refrescarlo debido a que son dos modelos muy básicos y que son aplicables, basándonos en factores humanos, a muchísimos otros tipos de instrucción dentro de la aeronáutica. Y finalmente, diferenciar entre error y transgresión. Habiendo dicho esto, ¿por qué hablamos entonces nosotros tanto acerca de este famoso factor humano? En primer lugar, porque a lo largo de los años y la evolución que ha tenido la aeronáutica, hemos aprendido que ya no hablamos de error del piloto, de la aeronave o de mantenimiento, al menos que estemos haciendo una investigación más exhaustiva, ¿verdad? Y más profesional. Pero en líneas generales, un amplio porcentaje de los sucesos son provocados por la acción humana. Este porcentaje muy pequeño que queda por fuera va a responder a elementos sobre los que la persona no tiene ninguna injerencia. Podamos llamar suerte o actos divinos. Lo importante es que la persona no puede hacer nada al respecto, ni antes, ni durante, ni después. En segundo lugar, decimos que es el elemento más sensible y flexible del sistema. Sensible porque va a estar predispuesto a la acción de numerosos elementos del entorno que siempre van a estar ejerciendo influencia. Esto a veces es bueno, a veces es malo, va a depender de cómo la persona adopte esa influencia y de qué tipo de estímulo estamos hablando. Y la flexibilidad nos va a permitir siempre estar en permanente cambio, en entrenamiento, manejando conceptos, cambiando de paradigmas, rompiendo los viejos, estableciendo nuevos. Y pasando un plan más adelante, donde en este plan decimos, ok, no hablemos solamente de los sucesos, sino de la persona como un elemento positivo, decimos que cuando estamos satisfechos, motivados, conformes, sentimos que es justo, que estamos bien capacitados y entrenados, todos estos hechos se van a traducir en un mejor desempeño, un mejor clima para trabajar, más seguridad y más rentabilidad para nuestra empresa. Vamos a partir de recordar que la aviación es considerada el sistema que más riesgo tiene y para ello se va a requerir de constantes avances en la investigación acerca de cómo vamos a adaptar al ser humano a la tecnología, como también así mantener su salud física, mental y gestionar su comportamiento para que el desempeño sea efectivo y seguro y también se prevengan accidentes. Para ello la OASI, gracias a la intervención de numerosas disciplinas, mayormente desde el campo humano, crea este concepto que yo creo que realmente debemos utilizarlo para hacer referencia a qué es factores humanos. Y nos dice que se refiere a personas en situaciones de vida y de trabajo y la relación que éstas van a tener con los procedimientos, el ambiente,
las máquinas que manejan y las demás personas. Lo que a mí me parece más relevante de esta definición es que, a diferencia de lo que muchas veces hemos pensado o hemos creído, factores humanos no se refiere a la persona, no se refiere al ser humano. Eso es capital humano. Factores humanos puntualmente se refiere a la relación que van a ejercer estas personas con sus elementos de trabajo, con los procedimientos que deben poner en marcha, el ambiente que lo rodea, que le va a ejercer una influencia, y las demás personas. Esto es lo importante. Lo central es entender que hablamos de la relación, no solamente de la persona aislada. Posteriormente, lo que busca mediante la comprensión de estas relaciones es optimizar la relación que hay entre todos estos elementos. No solamente de nuevo hablamos de reducir el incidente o el accidente, sino de dos puntos principales. Por un lado, optimizar el desempeño. ¿Para qué? Para conseguir una operación más segura y para que sea eficaz, que consiga mi objetivo, que consiga mi fin. Por otro lado, ya como una disciplina, lo que va a hacer es brindarnos un montón de recursos, porque si nosotros decimos que el ser humano es el elemento más flexible y sensible del sistema, nos va a dar un sinfín de herramientas que nosotros podemos aplicar a la organización. Y al mismo tiempo, al tener estas herramientas que aplicamos, va a funcionar como un soporte para las organizaciones y finalmente poder gestionar la seguridad. Habiendo dicho esto, quiero hacer una pequeña aclaración y poder diferenciar factor humano de performance humana. Puntualmente, la performance se refiere a un elemento más intrínseco de la persona. Solamente hablamos de capacidades y limitaciones que tienen las personas y que van a generar un impacto tanto sobre la seguridad y sobre la eficacia, que son los dos elementos que habíamos mencionado anteriormente cuando hablamos de factores humanos. Pero, ¿cuál es un punto central? Hablemos de lo que hace la gente. Si nosotros podemos diferenciarlo con factores humanos, acá hablamos de una conducta. En cambio, factores humanos, yo se los marqué, hablamos de la relación, no solamente de la persona. La performance es más individual. Sí podemos hablar de una performance grupal, pero el punto de partida es la conducta y el medio de acción que tiene la persona. La performance, al fin y al cabo, es un resultado de las capacidades y las limitaciones que yo voy a tener, pero no hace referencia a la relación que se va a tener con los distintos elementos. Avancemos entonces hacia el concepto de error humano, no solamente desde un punto de vista teórico, sino operativo. A grandes rasgos podemos decir que este error humano es un fenómeno extremadamente común. Las personas, independientemente de las habilidades, del nivel de experiencia que tengan, de la competencia, el entrenamiento, van a cometer errores. Son tipos de falencias que la gente comete todos los días. Y la típica consecuencia es simplemente fallar en obtener un resultado deseado o la producción de un resultado indeseable. Pero la mayoría de los errores que cometen las personas tienen poco impacto y pueden ser corregidos rápidamente. Pero cuando nosotros hablamos de los mismos errores o de otros que ocurren en un sistema tan complejo como el aeronáutico, ya el impacto puede ser muy grande y hasta catastrófico. Por eso vamos a tratar de agregarle a esta definición genérica un par de elementos que son para nosotros muy importantes. Acá nos dice que el error humano es el fracaso, como lo dije anteriormente, de acciones para alcanzar mi fin. Las cosas, en resumen, no me salen como yo las planifiqué o como las deseé o con el resultado que yo pretendía. Pero lo más importante es que no hay intervención de ningún acontecimiento imprevisible. Cuando iniciamos, nosotros hablamos de que hay un pequeñísimo porcentaje que excede al factor humano.
sobre los que la persona no puede hacer nada. Estos son el tipo de acontecimientos que nosotros no debemos tener en cuenta cuando hablamos de error. Aquí es una equivocación, es un fracaso, pero no hay ningún elemento externo que pueda influir o intervenir para hablar de error. Y por otro lado, cuando hablamos de un error en el sistema aeronáutico, incluyendo el elemento humano, hablamos que no se alcanzan los objetivos de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que también hablamos de error cuando nosotros estamos por fuera del estándar. Nosotros fallamos en alcanzar este punto óptimo que consideramos necesario y elemental para nuestra operación. Entonces, desde un punto de vista operativo, vamos a hablar de un error como un fracaso, pero también, como seguimos hablando de la persona, hacemos referencia a acciones inseguras. ¿Y qué son relacionadas con el error estas acciones inseguras? Aquí hablamos de no solamente un error que se comete de forma fortuita, sino es consecuencia de la conducta de la persona. Primero podemos hablar de acciones inseguras cuando la persona no cuenta con las herramientas, ya digamos de instrucción o de elementos previos de conocimiento. Se puede ocurrir o acontecer una acción insegura cuando la persona no sabe cómo hacer lo que tiene que hacer. Ahora, por otra parte, dentro de nuestra operación también tenemos la posibilidad de una incapacidad física o mental de la persona de acuerdo a cuál es la labor que vamos a desempeñar. Y en tercer lugar, cuando ya nos orientamos específicamente a un tema cognitivo y conductual, hablamos de la persona que no quiere o tiene una actitud inapropiada. Como les digo, estas acciones inseguras van a ir de la mano con el error, pero es importante aclarar que están relacionadas exclusivamente a la toma o a la puesta en acción de un comportamiento por parte de la persona. Siguiendo esta misma línea, podemos de alguna manera resumir o enumerar algunos de todos los obstáculos que pueden llevar o determinar ciertos errores humanos, como la falla de la memoria o en la atención distributiva, presunciones con respecto a la operación o a la conducta de otros, la fatiga, ciertas propensiones conductuales al accidente, la impericia, la imprudencia, la negligencia, el descuido. Si ustedes pueden ver, todo tiene que ver no solamente con elementos psicofísicos del individuo como la memoria, la atención o la fatiga, sino también ya con factores conductuales de la persona que van a incidir sobre el error y posteriormente sobre mis índices de seguridad. Sin embargo, estos obstáculos son solo un resumen. También nosotros, a partir de la data que tenemos como empresa, podemos identificar obstáculos particulares que nos caracterizan a nosotros desde un punto de vista de cultura organizacional u operativa. Habiendo dicho esto, quiero que analicemos la base de la definición de factores humanos, que es la dinámica Shell. De alguna manera, este modelo se utiliza para entender que la interrelación que se da entre todos los elementos que hacen posible que se llegue a un nivel aceptable u óptimo en la gestión de la seguridad operacional. Para ello, en todo lo que hablamos de gestión de riesgo, buscamos administrar este proceso que realmente es social y complejo, que conduce a un planeamiento y aplicación de políticas, estrategias, instrumentos, medidas finalmente orientadas a impedir, reducir, prever y controlar efectos adversos que puede llegar a tener el error en distintos puntos de esta relación sobre nuestra operación. Aquí, si ustedes pueden analizar, tenemos
el concepto de interrelación entre los componentes. Y no va a abarcar nada que esté por fuera de los factores humanos. Esto es lo más importante, porque ya lo dijimos anteriormente cuando hablamos de performance, cuando hablamos de error y hablamos de factor humano, lo que está fuera de la influencia, de la conducta, de la intervención del ser humano, no le atañe a los factores humanos y no le atañe a ningún modelo que a esto se refiera. El objetivo puntual entonces es demostrar cómo van a funcionar todos estos elementos interactuados. ¿Y qué nos dice este modelo también desde otro punto de vista? Que cualquier error o falencia de mi sistema se va a producir exactamente ¿dónde? En la interacción de los elementos. Aquí esto no solamente me permite una visión global y sistémica, sino que también me va a permitir gestionar cómo yo voy a recibir mi data con respecto al lugar de donde proviene o pudo haberse ocasionado el error. Y al mismo tiempo, al momento de hacer un análisis, una investigación de incidentes o accidentes, también me va a permitir ver en qué parte de esta interacción o de esta relación o interrelación se ha producido la falla. Veámoslo entonces a modo de gráfico junto a cada uno de sus elementos. Partiendo del contexto, el elemento de environment o ambiente o contexto va a definir las condiciones donde el resto de elementos del sistema se van a desarrollar. Si hablamos de una operación aérea, tenemos en cuenta dónde, cuál es mi relieve, cuál es mi geografía, la meteorología y hasta en algún punto podemos tomar el tráfico aéreo o el tipo de pista, cuál es el ambiente que a mí me va a dar la condición inicial para que el resto de elementos del sistema se pongan en marcha. Tenemos el hardware o la parte dura del sistema. ¿A qué se refiere esto? A todos los elementos físicos que vamos a utilizar para poner en marcha nuestro trabajo. Sí, podemos hablar de manera amplia de una aeronave, pero también de todos los instrumentos, y ya sea el timón o cualquier elemento de mando que yo utilice físicamente para llevar a cabo mi tarea. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí la persona se va a relacionar con la máquina y voy a tener que analizar esa interrelación. Ahora lo vamos a ver. Segundo, tenemos el software o la parte blanda. ¿A qué se refiere? Procedimientos, regulaciones, normativas, manuales. De una manera muy sencilla, aquello que nos va a decir cómo. ¿Qué y cómo? Podemos decirlo de alguna manera, es como una guía de cómo yo voy a llevar a cabo mi operación. Luego tenemos a las personas con las que yo trabajo. ¿Por qué lo puse aparte? Porque lo central que va a permitir que todos los elementos de mi sistema se unan es este mismo elemento de libreware o ser humano. Todas las fallas se van a producir aquí, ya sea entre la persona con el procedimiento, ya sea de la persona con la parte hard o los elementos que voy a manejar o con otras personas. Aquí es donde empiezan los problemas, aquí es donde nosotros o el modelo Shell nos va a decir, prestemos atención a la interrelación, porque así como hablamos de factores humanos, nosotros nos interesamos en cómo no solamente se va a producir el error en estas interfaces, sino cómo optimizar la relación de esta persona, o sea, cada uno de nosotros, con la maquinaria. Para eso, ¿qué? Vamos a un simulador, nos entrenamos, nos capacitamos. Aquí nosotros estudiamos los procedimientos, los conocemos, los trabajamos a diario y con las demás personas
nosotros lo trabajamos a través de distintos sistemas de instrucción, ya sean CRM, los elementos del CRM o cualquier tipo de entrenamiento que a mí me permita comunicarme mejor, relacionarme mejor, tener más habilidades interpersonales. A modo de cierre, entonces, vamos a decir que el modelo Shell es una mirada amplia hacia todo el sistema aeronáutico, intentando discriminar estas variables que van a intervenir, ya sea el ambiente, los elementos físicos que utilizamos, la normativa, las regulaciones, el ambiente, nuestra relación con las demás personas, para estudiar todos los problemas y efectos no deseados que aquí se pueden producir y buscar soluciones. Y también, a priori, generar medidas preventivas que me ayuden a reducir la influencia o el impacto del error sobre la operación. A partir de esto debemos saber en qué momento se producen los errores. De acuerdo a su aparición dentro de nuestra operación, podemos decir que los errores pueden ser latentes o activos. Los latentes se producen durante toda nuestra operación, durante toda nuestra interacción con distintos elementos dentro del sistema. Y lo que tienen en común es que no presentan consecuencias en el momento. Nosotros podemos ver una conducta insegura, podemos ver una falla y trabajar sobre ella a medida o a forma preventiva, pero al fin y al cabo no van a tener una consecuencia visible dentro de mi sistema. Y se producen, como les digo, todo el tiempo. Nosotros somos seres humanos y permanentemente estamos teniendo este tipo de fallas. Ahora, cuando ya tienen una consecuencia, y es cuando realmente nosotros lo terminamos viendo, hablamos de un error activo. Nosotros ahí ya lo vemos, lo observamos y nuestra intervención va a ser de mitigación, de gestión o de administración de ese error que ya ha tenido un efecto no deseado sobre nuestra operación. Como ustedes pueden ver en el gráfico, a modo ilustrativo, todo lo que ocurre en la punta del iceberg, que es lo que nosotros vemos, es este error activo. Esto que tiene la consecuencia y tiene el efecto y nosotros lo detectamos ya cuando ha tenido la consecuencia. Por debajo de este iceberg es donde nosotros debemos aplicar todas las medidas preventivas para administrar el error mientras sea latente, mientras no haya tenido una consecuencia y nosotros podamos tomar acción sobre él. Sin embargo, hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Seguimos hablando de errores, solamente de errores. Entonces aquí viene la diferencia. ¿Cómo nosotros diferenciamos una equivocación de algo que es una transgresión ante la norma? La característica central, el concepto central es la intencionalidad. Esto, por favor, no nos lo olvidemos. Nosotros cuando cometemos un error, nos equivocamos sin tener la intención o el objetivo de generar un estado no deseado. Sin embargo, cuando nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo correcto y tenemos una buena relación con nuestra parte soft y hard dentro del sistema y aún así tomamos una conducta o ponemos en marcha una acción que va en contra de lo correcto, ya estamos hablando de transgresión o de violación. Centrémonos en que la diferencia principal está en la intencionalidad. Entonces, a modo de conclusión, nuevamente, como les acabo de decir, el punto clave al momento de hablar de error es la intencionalidad. Si nosotros tenemos a sabiendas una persona que se comporta en contra de los estándares que tenemos y comete una falta o tiene una consecuencia, un estado no deseado por una acción que pone en marcha sabiendo que no es lo correcto,
Ya no estamos hablando de error, estamos hablando de una transgresión. Otro elemento muy importante es el temporal. ¿En qué momento se produce el error? Si es latente, para trabajar desde un punto de vista preventivo, o si es activo, para trabajar de forma más reactiva, gestionando y administrando el error que ya ha tenido una consecuencia y debo trabajar sobre él. Y luego un punto más tiene que ver con las acciones que ejecutamos como persona. De acuerdo a esto podemos decir que hablamos de errores de proceso, de comunicación, de competencia o de decisiones operacionales. Sin embargo, de forma personal, me atrevo a decir que podemos agregar muchos otros tipos de errores de acuerdo a las acciones que ejecutamos. Eso va a depender de las características de la operación, de la índole de la operación y qué data nosotros tenemos con respecto a los reportes y qué es lo que podemos identificar en cuanto a las propias acciones nuestras y del personal con el que trabajamos y, de nuevo, las características de la operación que puedan agregar otro tipo de error que se suscite de acuerdo a las condiciones del ambiente. Finalmente, es importante analizar el porqué de estas fallas o verlo desde una visión mucho más amplia. Pero antes de poder hablar de esto, quiero decirles que el próximo abordaje, el próximo modelo que vamos a trabajar, está basado en un enfoque sistémico. ¿Qué quiere decir eso? La premisa básica de esta idea es que los seres humanos son falibles y con seguridad van a ocurrir errores, e incluso en las mejores organizaciones donde los estándares son muy altos. Acá los errores son vistos como consecuencias y no como causas. El origen no está en la malicia de las personas cuando no estamos hablando de una transgresión, sino en factores sistémicos de etapas muy anteriores a los procesos donde se produce la consecuencia no deseada. Se presentan situaciones que van a favorecer que acontezcan errores recurrentes tanto en el lugar de trabajo, en la cabina o en otros procesos organizacionales. Pero finalmente, entonces, ¿qué nos dice Reason? Bueno, este modelo, o en este modelo se distinguen los errores propios del comportamiento humano. También tenemos los errores activos, los errores pasivos, también hay errores estructurales, pero el propósito es poder visualizarlos y tratados separadamente. Como ya les dije, los errores activos son actos inseguros o errores que anteriormente han sido pasivos y que tienen una consecuencia tangible que se ha materializado. Y los latentes son los residentes patógenos que están siempre dentro del sistema y que nosotros podemos subsanar, sin embargo, siempre van a estar ahí. Entonces, para Reason, las organizaciones establecen de forma natural barreras para impedir que las amenazas exteriores al sistema puedan llegar a causar daño. Y estas barreras se van construyendo dentro del proceso y son imaginadas por el autor como estas famosas láminas de queso suizo. Llevando esta analogía, el queso suizo tiene agujeros y estos agujeros corresponden a los errores activos y latentes que existen en cualquier proceso. Ahora, ¿qué es lo importante? Que estos errores siempre se están, estos agujeros siempre se están abriendo y cerrando. Y subsanamos uno o el otro, aparece acá, aparece allá, va mutando dentro de nuestro sistema. El problema es cuando se alinean todas estas falencias, la amenaza se materializa y finalmente termina causando daño. Entonces, para entender la verdad este tema tan repetitivo, las condiciones latentes pueden estar inactivas, sin consecuencias dentro del sistema por muchísimo tiempo, hasta por años, antes que se combinen con otros errores y se conviertan en fallas activas y tengan un factor desencadenante crítico. A diferencia del error activo, cuyas formas nosotros de presentarse no las podemos prever porque al fin y al cabo no vamos a poder saber cómo se va a desencadenar, la condición latente puede ser identificada y corregida. Este es el objetivo de las defensas, identificarlas antes que el evento realmente sea perjudicial.
a manera de conclusión, este es un modelo que va a tratar de brindarnos una visión realmente predictiva y proactiva con respecto al error. No vamos a esperar que aparezca la consecuencia, sino que Reason nos dice: trabajen sobre esta latencia antes que tenga una consecuencia. Trabajen sobre las barreras de defensa que existen, que van a tener siempre sus problemas, pero pueden mejorarse. Lo importante es que finalmente no se produzca una falla, y si esta falla se produce, tener las herramientas para hacerle frente. Antes de avanzar a una pequeña animación donde quiero que ustedes vean de manera más gráfica esta idea de la tesis de Reason, quiero decirles algo. La barrera inicial, sin importar cómo nosotros llamemos a las demás o cuáles tengamos dentro de nuestra organización, van a ser las decisiones de la empresa, va a ser mi cultura organizacional. Esto va a recaer sobre todas las demás defensas porque de alguna manera es el punto de partida, es el nacimiento de todo un resto de conductas y formas de actuar y estándares que yo voy a tener en todas las demás barreras de mi organización. Partimos de los altos mandos, partimos de las tomas de decisiones realmente importantes con respecto a todo lo que hacemos en la organización, y recién a partir de ahí podemos hablar de las distintas etapas o los distintos núcleos que va a tener mi organización. Veamos entonces este pequeñísimo video. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos las distintas barreras de la organización que van mutando, están aquí, están allá, pero finalmente lo que nos interesa es que no se alineen, que no dejemos de lado todo y permitamos que finalmente ocurra un accidente. Finalmente quiero que veamos cuál es la razón por la cual nosotros hemos trabajado sobre todos estos conceptos y posteriormente otros dentro de la disciplina de factores humanos. Y finalmente es la prevención del error. Nosotros lo que buscamos es reducir al máximo la posibilidad de que acontezca un accidente o un incidente o un estado no deseado dentro de mi operación. Pero para eso yo lo que voy a hacer es primero crear defensas. Y estas deben ser desde las propias organizaciones, porque solamente nosotros vamos a saber cuáles son las demandas, las exigencias y las amenazas que va a tener nuestro entorno operativo sobre nosotros mismos. Segundo, mejorar el entorno organizacional, porque como dijimos con el modelo de Reason, todo va a partir de la cultura organizacional, de las decisiones que tome mi empresa, cuáles son sus lineamientos, cuáles son sus estándares. Y todo eso va a recaer sobre todo el funcionamiento de mi operación, sobre todas las defensas que tenga. Entonces, de alguna manera, la organización tiene que dar el ejemplo sobre el estándar que pretende conseguir y tener. Y por último, facultar a los operadores aéreos para que tengan no solamente el temor a la represalia o hacer lo que dice la autoridad o solamente lo que está en un procedimiento, sino estar comprometidos con la seguridad y tener la responsabilidad de ejercer su profesión basado en este tipo de compromiso con lo que tengo que hacer, que es lo correcto. Así cerramos nuestro primer módulo de factores humanos y lo tomamos como un punto de partida para todo lo que vamos a trabajar más adelante, siempre alimentando este concepto de qué es el factor humano y entendiendo cómo vamos a entrenarnos y a mejorar en pos de una operación más segura y más viable para todos nosotros, asentándonos en este elemento tan sensible y tan flexible dentro de nuestro sistema aeronáutico. Muchísimas gracias.